Todo el mes estuvimos estudiando acerca de la honra. Sí, Señor. Amén. Acerca de cómo debemos honrar a Dios. Amén. Perdón, esa joven que está acá no la presentaron ni nada. Ella ha venido antes. Me perdona, es que tengo que sacarle fotografía a la gente para que no se me olvide. Pero bienvenida de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mes pasado completo estuvimos estudiando acerca de la honra. Empezamos estudiando cómo honrar a Dios primeramente, porque toda honra al ser humano viene de Dios. Repita conmigo, toda honra al ser humano viene de Dios. Por lo tanto, para que el ser humano reciba honra, tiene primeramente que Dios recibir honra. Cada vez que un ser humano está siendo honrado, Dios tiene que haber sido honrado. Amén. Es imposible honrar a una vida sin honrar a Dios. Hay muchas maneras de honrar a Dios. Hay maneras que son directas, por ejemplo, la adoración. La adoración a Dios, la alabanza a Dios, es una manera directa de darle honra a nuestro Dios. Amén. Cuando usted viene acá, y la adoración que está checándose las uñas, se para el baño 5 veces en 1 hora y tiene la mente en otra cosa, eso es una deshonra a Dios. Eso deshonra a Dios. ¿Por qué deshonra a Dios? Es como que te venga a mi casa y lo siento, yo estoy en la sala y me vaya a hacer mis cosas por allá atrás y esté sentado en la sala como un musú ahí, un muñeco, y yo ni caso le hago porque estoy ocupado en la computadora. Un momentito, voy ahora, porque estoy haciendo algo personal. Eso es una deshonra. Amén. Si eso deshonra a una persona, cuánto más deshonra a Dios. Amén. Amén. Entonces, la actitud nuestra hacia Dios, hacia la persona de Dios, la actitud nuestra, dije, hacia la persona de Dios, va a determinar si estamos honrándolo o estamos deshonrando. Amén, amados hermanos. Cuando usted, por ejemplo, no tiene reverencia a la presencia de Dios. Por ejemplo, ahorita, cuando estábamos en el momento de la adoración, Dios hablaba a través de Catherine y daba una palabra a la iglesia. Dios estaba hablando. Yo vi una hermana que se paró y se fue a la cocina mientras Dios estaba hablando. Eso es deshonra. Vamos a suponer, la hermana Lilia me llama, está hablando conmigo, algo muy interesante para ella, y cuando ella me está hablando, yo me paro y me voy. ¿Cómo usted vería eso? ¿Cómo usted vería eso? Entonces, si Dios está hablando y usted se para, se va al baño, como que sinceramente una necesidad, ¿cómo se llama eso? Deshonra. Entonces, tenemos, si falta respeto, es deshonra, es falta de honra. Yo digo a ustedes que el plan de esta serie era formar una cultura de honra en la iglesia. Amén. Honra a Dios, honra a tu esposo, honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tus padres, honra al presidente, honra al gobernador, honra al vecino. Cada uno debe recibir ¿qué? Honra. La iglesia debe aprender lo que es honra. ¿Por qué razón? Pregúntenme. ¿Por qué, pastor? Porque el llamado a la iglesia es vivir en una dimensión que no es la dimensión del mundo, es una dimensión espiritual. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Con atención, una gente que ama a Dios, honra a Dios. Dios dijo esta palabra: yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran lo tendré en poco. Ponga atención, lo que me deshonran lo tendré en poco. Entonces, tener a gente en poco es no hacerle caso. Por eso usted muchas veces ora, y le da la hora
y Dios no le contesta. Y se muere sin que la oración sea contestada. ¿Por qué? Porque la fe no anula la honra. Aleluya. Usted puede creer, tener una super fe, pero si usted no honra a Dios y usted no se somete en obediencia a Dios, que es otra manera de honrar a Dios, muchas oraciones suyas van a quedar sin contestación, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, si no aprendemos a definir lo que es honra, tampoco vamos a aprender nosotros a recibir el beneficio de la honra. Al principio dije que el resultado de la honra o el beneficio de la honra es el favor de Dios. Diga conmigo, el favor de Dios. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, por favor. Les había dicho que en este capítulo se habla acerca de la honra que Dios le dio a Elí. Dios había honrado a Elí en el sacerdocio, a él y a sus hijos y a su descendiente. Era una gran honra ser sacerdote en la casa de Dios. Elí era el sacerdote en la casa de Dios y sus hijos con él. Era una gran honra, era la honra más alta que había en Israel, que Dios te escogiera para el sacerdocio. Ahora, Elí no honra a Dios como una respuesta a esa honra, sino que Elí permite que sus hijos hagan barbaridades dentro del templo. Dice la palabra que nunca los estorbó. En el capítulo 2, en el versículo 30, dice: por tanto, esto es lo que Jehová decide hacer, por cuanto no hubo honra en el corazón de Elí para Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Oye, la promesa era que para siempre hubiera en la casa de Dios sacerdotes de la familia de Elí. Estoy en 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 30. Y dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios es claro. Si Dios no te juega a ti una doble partida, Dios te dice la cosa a ti en la cara. Yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian. ¿Qué desprecio? No tener estima, no darle honra, porque honra es estima, honra es consideración, honra es valorar, honra es apreciar a una persona. Eso es honra. Pero él no apreció a Dios. Entonces Dios le dice a él: mírame, por cuanto tú a mí no me apreciaste, sino que me dejaste y me deshonraste y honraste más a tus hijos que a mí, yo dije una vez que tus sacerdocios de tu casa serían para siempre. Pero no haga yo tal cosa, porque eso va en contra de mis principios. Y es que tú me has deshonrado a mí, y yo honro a los que me honran. Por lo tanto, tú no mereces mi honra. Ay, pastor, ¿y dónde está la gracia? Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia gente. La gracia no nos capacita para violentar los principios divinos que Dios ha establecido en su palabra. La gracia es una capacitación para enseñarnos a obedecer su palabra.
En la ley no había una capacidad para obedecer, pero ahora por gracia Dios mora en nosotros, nos ha sellado con el Espíritu Santo, nos ha lavado con la sangre, nos ha perdonado, nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo, nos dio herencia con los santos en luz, nos dio iluminación, revelación de su palabra para llevarnos a la obediencia. Porque en última instancia la obediencia también es honra a Dios. Amén. Cuando un hijo es desobediente a sus padres, ¿lo honra o lo deshonra? Dos o tres saben eso. Cuando un hijo es desobediente a los padres, ¿honra a los padres o lo deshonra? Lo deshonra. Y cuando un hijo de Dios es desobediente a Dios, ¿lo honra o lo deshonra? Entonces, si tú deshonras a Dios con tu actitud, ¿cómo esperas que Dios te honre? Amén. Dijimos que honrar es estimar, valorar, considerar a alguien como de valor. Si yo tengo a ti, te tengo estima, cuando vayas a mi casa te voy a honrar, te voy a tratar como príncipe, como princesa, como hijo de Dios, como una hija de Dios. Cuando te vea, te voy a tratar, te voy a hacer caso cuando me hablas, te voy a mirar a los ojos, te voy a poner atención. ¿Por qué? Porque eres de estima para mí. Entonces, como tienes un valor para mí, cuando me abraza, yo te respondo con un abrazo de verdad. Porque te aprecio, porque apreciar es tener precio por alguien, valorar a alguien. Entonces diga conmigo, honra. Es estimar, es valorar, es tener a alguien con precio, con valor. Amén. Ahora, ¿qué no es honra? El desprecio. Entonces pasar. El desprecio no es honra. Amén. La actitud déspota, la actitud de irrespeto. Por ejemplo, no estoy predicando yo, estoy predicando un hermano de los líderes de acá. Y usted no le pone atención, y usted se para el baño 5 veces, y usted no le hace caso. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama deshonra. Jesús dijo, el que recibe a uno de estos que yo he enviado, a mí me recibe. Amén. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Aleluya. Es decir, cuando yo recibo a una gente, a mí no me importa que esté predicando. Si Dios lo envió, yo lo voy a escuchar. Porque al escucharlo a Él, estoy escuchando a Dios. Porque en última instancia, amado hermano, la autoridad delegada de Dios sobre un hombre o una mujer, en última instancia, merece respeto. Fuera del respeto que la persona en sí merece, la autoridad delegada de Dios, la unción puesta por Dios en esa persona, merece respeto. Entonces, el desprecio, ¿qué es? Falta de honra. Al no honrar a alguien donde está la unción, la presencia, la autorización de Dios, la delegada de Dios para hacer algo, usted no honra a Dios. Cuando a Samuel lo rechazaron y dijeron, queremos un rey como todas las naciones, Dios dijo a Samuel, no te ofendas, Samuel, que no fue a ti que rechazaron, fue a mí. Cuando alguien que Dios llamó, ahora te lo veo ahora, fue a Samuel, pero hermano, usted lo ve a Samuel porque está escrito aquí en la Biblia y lo ve con alta estima, pero Samuel es un hombre como usted y como yo en la Biblia en aquel tiempo. No tiene nada especial, andaba con un halo de luz aquí arriba, la gente decía, mire Samuel, no nada de eso, era un hombre normal y común. Hoy lo vemos como el gran profeta Samuel, sí, claro, pero en su ambiente, por eso lo pasaron así, porque era un hombre más. Amén. Entonces, repasar, diga, honra es valorar, estimar, considerar a alguien con valor. Ahora, lo que no es honra es desprecio. Digo, amigo, desprecio. Quitarle el valor a alguien, menospreciar a alguien. Amén. Ahora, ¿a quién debemos honrar? Bueno, a los padres, por ejemplo, a Dios, a los padres, después de Dios, al primero que tenemos que honrar es a los padres. Esta canción por la palabra de Dios, que después de Dios, la persona que más honra merece en la tierra son los padres. Llámase padres espirituales o naturales, los padres. Pastor, ¿cómo sabe ese padre mío cómo es ese padre? Un charlatán sin vergüenza, esa mamá mía, no sabe cómo es esa mamá mía. Usted no le están diciendo que le analice ni que le juzgue. Le
está diciendo que la honre. Punto. Amén. Amén. Ok, hoy vamos a estudiar. Después de orar a Dios, como dije ahorita, oramos a Dios con alabanza, con adoración, con servicio, con obediencia, con nuestros bienes. Amén. Como dijo al principio, que dice Proverbios 3:9, con nuestros bienes honramos a Dios, con la obediencia honramos a Dios, con las palabras. Dígame, con las palabras. Nuestras palabras pueden honrar a Dios. Usted habla correctamente de acuerdo a como Dios habla. Mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Conmigo yo honro a Dios. Entonces, con pensamientos, con palabras, con actitudes, con obras, con hechos, uno honra a Dios. Con bienes, uno honra a Dios. Con la obediencia, uno honra a Dios. Hay muchas maneras, con adoración, uno honra a Dios. Pero después de hacerlo así, ya primeramente para el Ser Supremo, para el Todopoderoso, para el único Dios verdadero, para el que merece toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, todo es para Él. Después de eso, Dios delegó la tierra. Digo conmigo, Dios delegó autoridad, las cuales Él establece que por cuanto son autoridades que Él delegó, merecen ser honradas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Cuando lo tenga, dígalo tenga. Gloria a Dios. Romanos 10:3. 13. Romanos capítulo 13. Eso está después del 12, antes del 14. Amén. Ahí me cuenta también. 13. ¿Ya lo tiene mejor? En el versículo 7. Vamos a leer el versículo 1 para tomar el contexto. Versículo 1. Sométase. ¿Cuántas? ¿Cuántas dice? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ponga atención, ponga atención. El primer punto acá es que Dios delegó una autoridad sobre los hombres que gobiernan en la tierra. Dios delegó una autoridad sobre los hombres que gobiernan en la tierra. Llámese presidente, llámese gobernador, llámese síndico, llámese policía, cualquier autoridad oficial de lo que gobierna la tierra. Dios, dice la palabra, Él estableció y nos manda a ti y a mí a que nos sometamos a Él. Y termina en el versículo 7 diciendo claramente que al que honra, honra. Sí, al que merece honra, honra. ¿Por qué razón? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Versículo 1.
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Entonces Dios manda a que nos sometamos a la autoridad oficial. Diga, a la autoridad oficial. Llámese gobierno local, llámese gobierno general. Por eso, hermano, es que usted se ponga a hablar en contra del presidente de la república, no resuelve el problema. Lo peor que usted hable mal de los senadores, de los diputados, no arregla el problema, lo empeora, porque la palabra dice que oremos por ellos, no que lo fustiguemos, no que lo critiquemos, no que continuamente la boca la abramos con la autoridad que tenemos para maldecir a aquellos que están en alto oficio. Cuando yo abro mi boca como autoridad de Dios, como hombre de Dios, y empiezo a hablar mal de las personas que están ahora mismo en una autoridad delegada por Dios, porque están torcidos, con esto no estoy diciendo que estén correctos, pueden estar torcidos, pero si yo en lugar de orar por ellos para que Dios los enderece, lo que hago es que los critico, yo me uno a ellos para que el mal continúe. Porque hay una ley que dice honra. Y cuando yo maldigo, cuando yo hablo mal de alguien, yo estoy maldiciendo, estoy deshonrando a alguien. Y cuando yo deshonro a alguien, lo maldigo, y al maldecirlo, yo perpetúo el mal que hay en esa persona. Si yo estoy ayudando a Satanás que continúe destruyendo a través de esa persona, cuando yo, en lugar de orar por ella, lo que hago es que la maldigo. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo un principio de Dios. El principio de Dios es sométete. El principio de Dios es orar por los que están ahora en eminencia, dice la palabra. Orar para que Dios nos dirija, orar para que Dios tome el lugar, el orar tuyo, tu súplica, tu oración, tu declaración de fe, le da a Dios en la tierra una autoridad para orar. Ay, pastor, ¿y cómo es eso? Dios ha venido todas las cosas, pero Dios se le entregó al hombre. Dios le entregó a Adán la autoridad para poner el nombre de todo animal de la tierra. Dios se metió en eso. Dios dijo a Adán: cuida la tierra, llénala, multiplícate, gobierna. Claro, Dios gobernaba a través de él, pero el hombre era el ente visible a través del cual Dios estaba gobernando. Dios hoy necesita gente también visible a través de la cual él pueda gobernar. Porque Adán perdió esa autoridad por el pecado, pero en Cristo Jesús, lo que hemos creído en él, ha sido restaurada. Entonces, el día de hoy, Dios necesita gente como tú que se pongan de acuerdo con él para traer sus principios, su poder, su gloria hacia la tierra. No gente que se ponga de acuerdo con el diablo. ¿Por qué? Porque la palabra destructiva, que daña, que critica, es una palabra que fue puesta por Satanás en el hombre por la maldición del pecado. Pero cuando yo pongo la palabra de Dios en mi boca y yo bendigo la vida, yo bendigo, yo soy un instrumento de Dios para que Él establezca en la tierra lo que Él quiere hacer en la tierra. Bendecir la tierra. Amén. Dígame. Amén. Entonces, si yo no la someto, dígame, me paró el policía. Le dije de todo eso. ¿Qué se cree? Yo no tengo derecho. Yo tengo derecho. Yo soy ciudadano americano. Yo puedo. Y caemos en la necedad del derecho. Y hasta provocamos a la policía a poner la mano a levantarlo. Y le decimos cosas, a veces me responde para llevarlo a la CBS allá. Fox News. Para hacer un caso a la policía. Ese es el proceder del mundo. Así procede el mundo. Pero así no deben proceder los hijos de Dios. Te paró el policía. Yes, officer. How can I help you? Usted pasó el error. Oh, I'm sorry, officer. It's not really my purpose. I wasn't thinking about it. I'm sorry. I did it wrong. Forgive me, please. Now, if you want, give me a ticket. Give me a ticket. I deserve it. I take it. You're right. I'm wrong. Ah, no. Pero mira, nosotros. ¿Qué? ¿Por qué me paró? Yo no puse el error. Yo estoy bien. Y a la autoridad le hablamos como si fuera
Amén. Diga aleluya. Sí, eso es mundanalidad. ¿Sabe qué es eso? Pregúnteme qué es eso. Mundanalidad. Así que el mundo procede, no respetan a los padres, no respetan al guardia, no respetan a ninguna autoridad, los respetan, quieren hablar mal de ellos, y le dicen palabras muchas veces ofensivas por la televisión. Autoridades no están supuestos. Ese es el presidente, esa es una persona que está en eminencia, que la puso Dios y merece respeto, aunque usted no esté de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Has visto los cristianos pentecostales tradicionales? Ese diablo asqueroso, sucio. No temen, dice Judas, a las autoridades.